Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ustedes así? Sí. Teléfono incorporado. Buenos días a todos y muchísimas gracias a Héctor y Rita que me han convocado esta mañana para compartir con ustedes y dejarme enriquecer por ustedes también y por los demás movimientos que en esta mañana podrán brindar esta paleta tan rica de aportes al matrimonio y la familia en un contexto tan particular como en el cual vivimos hoy en día, no solo en función del sínodo por el cual rezamos, sino en realidad social y comunitaria en la Argentina y en el mundo entero. Es difícil en 15 minutos hablar sobre qué aporta cada uno de los movimientos, y eso mismo vale para el movimiento de Schoenstatt. Pero yo quisiera centrar el aporte nuestro en tres aspectos fundamentales que hacen a la espiritualidad del movimiento para la familia y el matrimonio, y tres acciones que nos parecen fundamentales en lo que hace de aquí en más en el trabajo en común que todos buscamos. El primer aporte que nace de la espiritualidad y de la historia del movimiento para el matrimonio y la familia es lo que nosotros llamamos santuario del hogar. Entendemos que esta expresión, que ha sido también utilizada por Juan Pablo II, el matrimonio propiamente como un santuario de la vida, es una expresión para nosotros muy querida, pero también es una realidad que más que teológica es pedagógica y religiosa espiritual. Entendemos que cada matrimonio, desde el momento en que contrae el matrimonio como tal, en el momento del sacramento, a partir de ese momento está constituyendo ya una realidad santa y sagrada. Ya es de por sí un santuario donde Dios habita. Entendemos que santuario es aquel espacio psíquico, anímico, físico, en donde Dios se hace presente en la historia de los hombres. Eso es un santuario. Y entendemos que cada matrimonio es eso, es un santuario. Y esta realidad, que en sí es teológica y es pastoral, tratamos de ejemplificarla muy concretamente en cada uno de nuestros matrimonios. Hacemos una preparación muy particular durante un cierto tiempo para que cada matrimonio que pertenezca al movimiento de Schoenstatt pueda, después de esa preparación, consagrar nuevamente su matrimonio bajo el prisma de lo sagrado, de lo santo. No se trata simplemente de un lugar en la casa donde colocamos algunos símbolos religiosos, sino se trata de una nueva concepción que consiste en esto propiamente, de que ese matrimonio, el matrimonio de Pérez, de Jacinto, de Jacinta, de Junípero, de Junípera, Radomiro, Radomira, no importa el nombre, que este matrimonio como tal se considere y se consagre nuevamente a la Santísima Virgen y a Dios a través de ella como una realidad santa y sagrada. Eso llamamos nosotros santuario del hogar. Y como expresión sensible de que le consagramos nuestro matrimonio a la Virgen en un lugar determinado de la casa, colocamos símbolos particulares y religiosos que no son simplemente puestos allí, sino elaborados durante un cierto tiempo, con la bendición particular de algún sacerdote, no necesariamente del movimiento nuestro, sino muchas veces párrocos, y a partir de ese lugar, de ese momento, ese lugar tan particular empieza a ser como la capilla interior de ese santuario que es cada familia. Allí se reúne la familia una vez, 2 veces al día. Los hermanos Liñares, por ejemplo, tienen un santuario en su propio hogar, en su propia casa. A la mañana se le consagra el día a la Virgen. Durante el día, si hay oportunidad, se pasa por ese lugar, se le regala los méritos que vamos haciendo con nuestra entrega, con nuestro amor, con nuestro servicio. Al final del día recogemos todo lo que en el transcurso del día hemos hecho y se lo ponemos nuevamente a los pies de la Virgen. En esta preparación participan los hijos de la familia, de modo tal que no se trata solamente de un santuario del matrimonio, sino se trata de un santuario de toda la familia. Cuanto más chicos los hijos son, más participan con cariño y con especial devoción en esta preparación, que puede durar 1 año, que puede durar 8 meses, 9 meses,
no es simplemente un acto, sino que es todo una consagración, en el sentido más pleno de la palabra, hacer sagrado y santo ese espacio y ese lugar, para que Dios desde ese lugar, a través de la Santísima Virgen, derrame las gracias fundamentales para cambiar el corazón del marido, de la mujer, de los chicos, y hacer en esa sinergia de la gracia la posibilidad maravillosa de ser presencia viva de Nazaret, anticipo real de lo que será el cielo, y transmisión en el tiempo de la realidad planificadora de toda familia, que es la Sagrada Familia de Nazaret y la Trinidad. Esto es un aporte que nosotros en Schoenstatt consideramos muy central. Gracias a Dios, no por trabajo nuestro, sino solamente por gracia y dirección de Dios, los matrimonios que han consagrado su vida a la Santísima Virgen en un santuario del hogar tienen una gracia particular, experimentan una fuerza interior, una energía que les permite a la entelequia familiar poder lograr lo que quieren, que es ser cada vez más camino a la santidad. Hemos hecho una encuesta. Yo soy asesor nacional de matrimonio y familia en Schoenstatt y además soy director nacional del movimiento, pero dentro de estas tareas siempre me interesó hacer de vez en cuando algunas encuestas, y desde hace un tiempo estoy haciendo encuestas de matrimonios que pertenecen al movimiento, cuántos han perdurado, qué grado de separación existe, qué grado de divorcio. Y no se trata solamente de levantar una encuesta, sino de descubrir cuáles son las causales por las cuales un matrimonio sigue adelante o por las cuales un matrimonio quiebra su entrega y su sí conyugal. Y hemos constatado que hay un porcentaje muy mínimo de matrimonios separados y divorciados en nuestro movimiento, y una de las causas fundamentales, cuando les preguntamos qué les permitió a ustedes vivir la fidelidad conyugal hasta este momento, el 100% dicen que es el santuario del hogar. Esto es lo primero. Podríamos después, si ustedes tienen interés, me parece muy bonito lo que Héctor dijo, que a partir de los aportes de todos puedan surgir preguntas. Si hay preguntas al respecto, con mucho gusto podemos, tanto los lineales como yo, responderles a inquietud a esto. O si más tarde quisieran tener algo de material sobre esto, con mucho gusto les podemos dejar nuestros mails, la forma de comunicarse. Un segundo aporte hacia adentro del movimiento, que nos parece central en la espiritualidad, es lo que llamamos nosotros el ideal matrimonial. Yo lo suelo llamar el proyecto existencial y religioso matrimonial. Partimos del hecho de que si Juan y Juana, Jacinto y Jacinta, llegaron al matrimonio, no fue simplemente por una decisión de ellos, sino por una elección que viene de arriba. De que mucho antes de que él le diga yo te quiero y tú te quieres y yo te quiero, antes de que los dos den su sí conyugal matrimonial, el consentimiento sacramental, antes de eso hubo alguien que jugó los hilos de la historia y que los puso a él y a ella uno al lado del otro. De modo tal que lo que el matrimonio hace es fundamentalmente ratificar una elección que no es de ellos en primer lugar, sino que es de lo alto. Ese hecho de que él y ella hayan sido elegidos, hayan sido convocados, hace de que este matrimonio sacramental, real, tiene no solo una vocación, sino una misión. Está en el mundo no solamente para vivir, convivir, tener hijos, satisfacer necesidades psicofísico-espirituales, sino que están allí puestos para cumplir una tarea y una misión. Esa tarea y esa misión, en los términos del fundador de Schoenstatt, del padre Kendrick, lo llama el ideal del matrimonio, ideal matrimonial. Yo suelo llamar proyecto porque la palabra ideal asocia muchas veces realidades que no tienen que ver con el ideal en el sentido pleno. A veces la palabra ideal puede entenderse como una especie de enajenación, alienación. Pensamos algo que podríamos hacer y por tanto nos lanzamos hacia eso en una especie como de entelequia, de un super yo imperativo, pero que no corresponde a la identidad misma de esa persona, de ese matrimonio. En cambio, en el sentido del padre Kendrick, el ideal significa aquello por lo cual Dios nos puso, a ti y a mí, para cumplir una tarea en la vida. El ideal matrimonial podría llamarse, si quieren en términos más, de otras escuelas psicológicas, como de Viktor Frankl, el sentido de la vida, en este caso ya no para él y para ella, sino para los dos. Hay toda una temática de cómo ir logrando, porque lo interesante no es simplemente la teoría de que existe, porque es verdad, de que existe una razón por la cual él y ella contraen matrimonio,
y que esa razón no es simplemente contingencial en el tiempo, sino que tiene una trascendencia divina, si esa realidad se puede también conocer. Lo interesante del proyecto matrimonial es que se puede descubrir, si ustedes quieren, se puede tratar de inteligir, llegar al corazón mismo de esa familia y descubrir para qué están, formularlo, sacar de allí, avisorando el mañana, desafíos concretos y superando así aquellos obstáculos que impiden de que esa finalidad, esa misión y esa tarea se pueda cumplir. Es algo muy interesante y nosotros hemos contactado también en esas encuestas que hacemos de vez en cuando, que en mi caso la suelo hacer con bastante asiduidad en muchos lugares donde trabajo. Hemos descubierto que lo segundo que ayuda muchísimo a que el matrimonio salga adelante, no a pesar de las crisis, sino muchas veces debido justamente a favor de esas mismas crisis, porque nadie crece en la vida si no supera las crisis, no solo a nivel personal, sino también conyugal. La crisis puede ser una gran tragedia o una enorme bendición. Hemos descubierto que el ideal matrimonial, es decir, este proyecto existencial espiritual, ha sido un gran aporte para el matrimonio. Porque esto ha sido también un elemento no solo evaluativo y prospectivo, sino también un elemento de identidad. Es lo que le da razón a nuestra vida. Y qué importante es para él y para ella, perico y perica, no importa el nombre del matrimonio, saber que al despertar tienen algo para hacer en esa vida. Se habló mucho también. Hay una razón para amanecer cuando se tiene un proyecto en la vida. Y creo que esto es lo segundo y es muy interesante porque en realidad todo matrimonio está puesto en la vida no solo por circunstancias históricas, sino por un legado particular y una misión que, emblemada, puede ayudarle al matrimonio a superar sus crisis. Lo segundo, lo primero, el santuario del hogar, lo segundo, el ideal matrimonial. Cuando nosotros definimos la pedagogía del movimiento, la pedagogía keynesiana, decimos nosotros que la pedagogía tiene raíces y alas. Las raíces de nuestra pedagogía matrimonial se llaman los vínculos. La palabra vínculo es una palabra que ustedes conocen, hemos trabajado muchísimas veces, muchos otros movimientos, si no todos, se confrontan fundamentalmente con la problemática vincular. O sea, ¿qué significa un vínculo? ¿Cómo lograr de que ese vínculo crezca? ¿Cómo despertar el vínculo y al mismo tiempo cultivarlo? ¿Cómo lograr superar los conflictos que dentro del vínculo se generan? ¿Cómo descubrir de que el vínculo es lo más hermoso que tenemos y es al mismo tiempo lo más delicado de nuestra vida? El vínculo tiene un enorme valor terapéutico, cura, sana, pero hay que trabajarlo. Y desde los inicios del movimiento nuestro, el padre Kelten puso mucho énfasis a esta palabra que hoy en día es muy común, tanto en la psicología como en la terapia, tanto como en la espiritualidad, como en definitiva en todo lo que es el mundo teológico. En realidad, la dimensión vincular ya parte en la misma Trinidad y luego se espeja en todas las otras realidades cristianas y humanas. Bueno, nosotros hemos trabajado bastante en lo que es el vínculo y tenemos, creo, algo que con mucho gusto queremos participar para los que deseen. ¿Qué entendemos nosotros? Lo cual no sería tan interesante por vínculo, sino sobre todo cómo cultivarlo, cómo hacer de las dificultades una oportunidad, cómo entender que el matrimonio puede perfectamente afincarse en esos vínculos y al mismo tiempo superarlos y regalarle al mundo lo que todos necesitan, el cariño y la ternura sin la cual la vida pierde sentido. Nosotros solemos definir de que hay vínculos que son los vínculos religiosos, que son los vínculos afectivos, que son los vínculos anímicos y que son los vínculos físicos, sexuales. Y tenemos para cada uno de ellos también una metodología particular. Desde el momento en que alguien ingresa al movimiento, se lo va llevando en una perspectiva muy orgánica, es decir, lenta, de adentro hacia afuera, en sus perspectivas e intereses, a que vayan anudando vínculos. Y entendemos, por supuesto, que el vínculo más trascendente, esencial, es el vínculo con Dios, de modo tal que si en la familia concreta no se da la experiencia de Caná de Galilea, donde de alguna u otra manera la presencia de Cristo y la presencia de María resuelven, transformando el agua en vino, toda aquella tristeza y agonía que muchas veces se experimenta en la familia, si eso no se da, si ese vínculo no se genera,
es muy probable que tarde o temprano se llegue a la aporía, a la contradicción, a la negación de aquello que nosotros anhelamos. Bueno, estos son tres aportes hacia adentro, y muchos otros sin duda, pero yo diría que esos tres, las alas son los ideales, las raíces son los vínculos. Y el hábitat donde esta realidad se da, ese es el santuario del hogar. Para no pasarme el tiempo, hacia afuera nosotros estamos trabajando fundamentalmente tres cosas. Hacia afuera significa más en dinámicas apostólicas. Tenemos muchos campos de trabajo apostólico, pero en lo que hace a matrimonio y familia, lo que más nos interesa son fundamentalmente, en primer lugar, todo aquello que tiene que ver con el acompañamiento matrimonial, consejería matrimonial, como se le quiera llamar, ¿no? Y nos parece que esto es muy importante por dos o tres razones. La primera es que los curas somos pocos, las monjas también, que los terapeutas son caros y que no siempre tienen una formación particular. Muchos de ellos, sin duda, gracias a Dios, lo son y lo tienen. Pero nadie mejor que un matrimonio puede entender el conflicto matrimonial, para lo cual hay que formarse, porque esto no es soplar y hacer botella, un acompañamiento espiritual, una consejería matrimonial bien lograda, existe una preparación. Como todas las cosas de la vida, sin capacitación no ejercemos nunca algo como la gente. Pero nos parece muy importante, primera razón, somos pocos, segundo, porque cada vez más los conflictos se generan, no en primer lugar en dimensión religiosa, tengo fe, no tengo fe, sino en dimensión sobre todo justamente vincular. ¿Y qué mejor que un matrimonio que ha pasado, sin duda también, porque no hay matrimonio que no haya pasado por la crisis? Probablemente sería ya un matrimonio santo de entrada si lo hubiera sugerido en su propia historia, esta realidad surgido en su propia historia, esta realidad de la crisis. ¿Qué mejor que los matrimonios? Y en tercer lugar, nos parece muy importante, porque cada vez más nos damos cuenta que la dimensión laical dentro de la Iglesia, tema que no solo es de Francisco y de Bergoglio, sino de toda la Iglesia, cada vez más los laicos tienen una responsabilidad en todo lo que es el proceso propiamente dentro de la Iglesia, y no solamente siendo sacristanes, ojalá que lo sean también, ¿verdad? No solamente pasando la limosna y haciendo los guiones de misa, sino sobre todo ayudando a que miembros reales de la Iglesia, como son los matrimonios, puedan ser lo que deben ser, espejo de la Trinidad, manifestación del amor de Dios, signo de aquello que fue elegido para lo cual estamos en la vida, que es en definitiva acompañar a nuestros hijos y a la gente con la cual caminamos hacia una patria diferente, cada vez mejor y más plena. Consejería matrimonial, nos parece muy importante, acompañamiento matrimonial. Lo buscamos para nosotros mismos, egoístamente, porque nos damos cuenta que dentro de nuestras propias filas, eso que vemos hacia afuera lo tenemos también nosotros. Les pasará también a nuestros hermanos en todos los movimientos y a ustedes también, darse cuenta que somos hijos del tiempo y que los problemas que vemos afuera los tenemos adentro y que no podemos centrarnos en nuestra propia realidad, levantando esa especie de empalizada y desde la atalaya de nuestra vida tratar de disparar cosas distintas, que pueden ser soluciones, sino que los problemas los tenemos para adentro. Pero esa consejería también, en la medida de lo posible, queremos ofrecerla afuera. Los Liñares, por ejemplo, están trabajando en STM y muchos otros matrimonios en Argentina. Un segundo campo, lo que seguramente muchos de ustedes, movimiento cristiano, trabajan desde hace muchísimos años, y nosotros lo vamos descubriendo cada vez más, que todo el tema, bueno, hace mucho tiempo que trabajamos en esto también, es todo el tema de la preparación al matrimonio. Y entendemos que ese requisito fundamental para casarse, que es tener ciertamente un certificado que nos dice el señor Perico y Perica hicieron la charla matrimonial de la parroquia de San Borombón, que eso no basta, sino que hay que hacer cursos prematrimoniales bien hechos y también cursos de novios, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el noviazgo hoy en día, si no se lo planifica bien, si no se ayuda a los novios que más o menos no quieren solamente pasar una noche en común, experiencia de una noche de verano, sino tener realmente un vínculo como la gente, precisan un acompañamiento. No se trata de elementos directivos, de una especie de imperativo categórico que les regalamos, sino herramientas para manejar mejor ese tiempo estupendo que es el noviazgo, pero sobre todo las charlas prematrimoniales. Tenemos esquemas, hay varios esquemas
de charlas matrimoniales, nosotros lo llamamos, más conocido, se llama Si Quiero, así se llama. Hemos trabajado en Córdoba y de ahí ha llegado a otros lugares del país. Y nos parece poner esto a disposición junto con otros matrimonios algo hondamente importante. Segundo, consejería matrimonial. En segundo lugar, esto de los prematrimoniales, los noviazgos. En realidad, no se puede lograr, en primer lugar, no se puede lograr solucionar las cosas cuando las cosas ya están perdidas. De tal manera que todo lo terapéutico anterior, todo lo profiláctico en el sentido pleno de la palabra, la preparación para que esto se dé, es fundamental. Y lo tercero que estamos trabajando, y que seguramente muchos de ustedes lo están trabajando, es todo lo que tiene que ver con parejas que van llegando cada vez más a un descubrimiento de la fe, pero que no tienen todavía el sacramento. Es decir, matrimonios naturales, o como se la quiera llamar, que no hay impedimentos, no son matrimonios en nueva unión. Y hemos descubierto que dentro del movimiento nuestro hay mucha gente que llega al movimiento a través de jornadas, encuentros, charlas, retiros, qué sé yo, que son parejas, pero que sin embargo tienen un gran deseo de lo religioso. Tratamos de abrirles cada vez más el campo, de tal manera que nos interesa muchísimo que aquellas parejas que se dan de los hijos de muchos de los que están en el movimiento, de los hermanos, de los primos, los sobrinos, qué sé yo, que todos ellos sientan que dentro de nuestras filas pueden crecer en el misterio del amor, y que ese misterio del amor puede planificarse en un sacramento que es el sacramento del amor, el sacramento del matrimonio. Termino. Creo que para el sínodo, todo lo que nosotros, ustedes y nosotros podamos dar, todos juntos podamos ofrecer, es probablemente lo que más le interesa no solo al sínodo y al Papa, sino a la sociedad y a la Iglesia. Yo creo que el problema básico y fundamental es que está planteado todo el sínodo fuertemente, que es todo lo que tiene que ver con el tema de lo moral. Pueden o no pueden comulgar los matrimonios. Todo lo que tiene que ver en la teología, digamos, en los lineamientos serían de segunda parte. Todo lo que es la teología matrimonial, todo lo que es la moral matrimonial, todo lo que tiene que ver con la pastoral, todos esos elementos son esenciales y fundamentales. Nosotros creemos que la gran problemática no es tanto la moral, sino que la gran problemática es la pedagogía matrimonial. ¿Cómo encontrar una pedagogía matrimonial que ayude a lograr que la teoría se torne praxis? La gran dificultad, creo yo, con lo cual nos enfrentamos es que tenemos estupendos documentos, maravillosos discursos, estupendas inclinaciones y deseos, pero la base fundamental, la pregunta existencial es esta: ¿cómo lograr que esa teoría pueda bajar y hacerse carne? En términos de persona, si ustedes quieren, ¿cómo lograr que esto muerda la vida? Si esa teoría no muerde la vida, entonces todo queda en declaración de principios. Y yo creo que ese es el gran desafío, una pedagogía matrimonial. Pedagogía significa los caminos necesarios, las hermenéuticas, las herramientas para poder lograr un objetivo. La palabra pedagogía viene del griego, y antiguamente el pedagogo era el lacayo, el padre, la madre de familia, que lo tomaba al hijo, a Pepito, y le enseñaba a caminar. De tal manera, pedagogía es eso, agarrar a algo, una persona, un niño, en el sentido etimológico de la palabra pedagogía, y enseñarle a caminar. Creo que el gran desafío para la Iglesia, el matrimonio y familia, no es la problemática moral y teológica, sino que es la pedagógica. ¿Cómo lograr que los maravillosos documentos que tenemos sobre matrimonio y familia puedan lograr caminar el día a día en la vida conyugal y en la vida familiar? Bueno, buenos días. Yo me voy a parar porque sentada no me gusta. Nosotros somos Jorge y Toki Delfino. En este momento nos toca la presidencia del Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina. Tarea que uno la toma un periodo y después sigue. Sabemos que los cargos no nos hacen institucionalizar. Somos padres de 5 hijos, 4 nietos, y ya tenemos 43 años de casados y 31 años en el Movimiento Familiar Cristiano. Estamos acompañados por nuestro asesor nacional, el padre Pablo,
que la verdad que es un valor tenerlo porque nos ayuda muchísimo. Es un sacerdote con presencia y con acción. Nosotros podemos decirle en este momento, para refrescar rápidamente, que en esta casa, la Casa de los Padres Pasionistas, estuvo nuestro fundador, el padre Pedro Richards. Aquí vivió y aquí murió. Él tuvo una visión en el año 1948 de trabajar por el matrimonio. Era un joven sacerdote en la parroquia de San Martín de Tours, donde fue párroco nuestro asesor hasta hace muy poquito, y él ahí con un grupo de matrimonios que le solicitaron a través de una historia sobre la Virgen de Fátima, empezaba a trabajar como matrimonios. Año 1948, donde solamente la Acción Católica trabajaba con varones y con mujeres. Tuvo bastante, dificultad en trabajar, porque en esos años no se estilaba que los varones y las mujeres trabajaran juntos. A partir de ahí el padre Richards empezó a trabajar por la familia. Y estos matrimonios, junto con él, después partió también de Uruguay y se difundió por toda América y por todo el mundo. Y ahora está este movimiento en 54 países. En nuestro país está en 33 diócesis de las 66 que tenemos. Y 7 diócesis en promoción como movimiento con comisiones directivas diocesanas. Acá tenemos varios presidentes actuales y que fueron, que nos acompañan. El padre Richard tenía fundamentalmente y decía: no hay espiritualidad conyugal sin apostolado familiar, ni apostolado familiar sin espiritualidad conyugal. Esto quiere decir que ya él veía que el matrimonio y el hogar constituía una iglesia doméstica, como después en muchos documentos, como decía el padre Carmona, esto está revelado. El matrimonio tiene que ser el santuario de la vida, tiene que ser la iglesia doméstica y formarnos nosotros para adentro y para afuera. A partir de ahí, el padre Richards nos decía, hemos trabajado con él, tuvimos la gracia hace muchos años, y él siempre incorporó esta imagen del Cristo conyugal, el Cristo nupcial. Él decía, cuando nos casábamos ya no son dos sino uno, él decía, ya no somos dos sino tres. Cristo tiene que estar en el medio del matrimonio. Si nosotros logramos incorporar a Cristo, ese Cristo nupcial, nosotros ese Cristo lo vamos a llevar y lo vamos a mostrar. Y como nos decía hace unos cuantos años Bergoglio, cuando estaba también, nos asesoraba en el movimiento, muestren la belleza del matrimonio. O sea, ¿cómo tenemos que hacer, monseñor? Muestren la belleza del matrimonio. Basta de los no, digan los sí. Las prohibiciones dejémoslas, mostremos lo que se puede hacer con el matrimonio. Nosotros el fortalecimiento fundamental son los grupos de matrimonios que tenemos. A partir de los grupos de matrimonios, grupos de personas viudas, grupos de personas separadas fieles al vínculo, grupos de jóvenes, grupos de novios. Estos son secretariados que trabajamos con personas, grupos de personas. Cuando estos grupos de personas funcionan y están formados, salimos a los servicios, salimos a lo pastoral. Estamos embarcados en este momento, dado lo que dijo el padre Carmona y lo que escuchamos ayer, de separaciones, divorcios, que nos ocurre en todas las familias, no es solamente lo ocurre a los otros, nos ocurre a nosotros también. Estamos embarcados en trabajar con matrimonios jóvenes. Tratamos de los matrimonios que se casan y que tienen pocos años de casados, acompañarlos en los primeros años, buscarlos, los que están casados con el sacramento, buscarlos en las parroquias, llamarlos, y en casi todas las diócesis tenemos grupos que trabajan con los matrimonios de recién casados y matrimonios jóvenes. Creemos que eso va a ser algo importante, algo que va a prevenir para que después, porque como dice el padre, los que se van a casar, con que le firmen el papelito, y a veces hay curas que ni papelito le firman y se casan, y es verdad. Muchos nos dicen, no, yo me voy a casar allá porque allá el cura no me pide nada. Entonces, claro, debemos lograr una buena preparación. Mientras no logremos una buena preparación, trabajemos con lo que tenemos. Trabajamos en todos los aspectos de la familia, pero trabajamos para adentro.
Si el matrimonio no está formado, si no estamos nosotros formados, poco podemos dar para afuera. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo que uno tiene y lo que uno conoce, lo puede dar. Por lo tanto, estamos muy embarcados en trabajar con los matrimonios jóvenes para que no les pase eso, que no tengan esa ruptura familiar, haciéndolos crecer, haciéndolos reflexionar sobre hasta por qué se casaron. Nosotros hemos participado en algunos talleres y realmente es impresionante, a veces se miran cara a cara y no saben por qué se casaron. Y con respecto a los matrimonios heridos, los matrimonios que se han separado, también el movimiento tiene un servicio que es de catequesis para separados en nueva unión. Se hacen talleres, se hacen jornadas y se demuestra que Dios los ama. Dios nos ama a todos. Hagamos lo que hagamos, nadie juzga a nadie. Se los trata de orientar, se los trata de volver, como se dijo ayer, a la iglesia. Son participantes, nunca Jesús echó a nadie de la iglesia, nosotros tampoco somos a nadie. Sabemos que a veces ocurren situaciones en que pasan malos momentos, porque bueno, habrá curas, habrá laicos, habrá gente que no dispone de la misericordia para tratar estos casos de matrimonio, que es muy triste, a veces uno lo ve, y los hijos deben aprender lo que no les tiene que pasar, que pasó a sus padres. Así que después le vamos a dejar un folleto para que tengan los servicios, secretariados y lo que necesiten y lo que podamos ampliar, se lo damos. Jorge, ¿vos querés agregar algo? El hecho de priorizar o de tratar de trabajar sobre el matrimonio joven que está recién rodando, no joven de edad, sino en años de casado, es para tratar de suplir de alguna manera lo que la familia originaria hoy no da. Antes esto no se planteaba porque uno venía de familias originarias en los cuales por ahí había varias generaciones viviendo juntos y uno mamaba lo que era familia, rodándolo dentro de su propia familia. Hoy la realidad que tenemos en muchos lados del país, por no decir todo el país, eso ya no existe. Hablamos ayer de la cantidad de familias monoparentales que tenemos. Es muy difícil mostrar hombre y mujer que el otro supla lo que no puede dar, lo que no lo siente. Entonces vemos una realidad. Como decíamos ayer, estamos oficiando de bomberos. En la actualidad son todos bomberos, o sea, estamos apagando el incendio. Por ahora apaguemos el incendio. La idea sería de formar de alguna manera con los movimientos, formar matrimonios para que además puedan transmitir a sus hijos ese valor. Creo que lo que tenemos que hacer es eso. O sea, apagamos el incendio dando, como decía yo en encuentro, damos la inmediata formación al matrimonio, pero el matrimonio ya casado, cuando tendría que haber sido antes. Te dejo el padre. Poco podemos añadir, simplemente más que algo vivencial. El movimiento se funda en el 1948, ¿no? Es 25 de noviembre en la parroquia San Martín de Tours, que está frente al Mater Dei. Ahí nos conocimos con el padre Carmona, y es emocionante. Yo llevo 4 años apenas aquí en Buenos Aires, escuchar a una testigo que fundó el movimiento con el padre Richard, Marta de Fornieles, que cumplió ahora en marzo 103 años. Está todavía muy bien de la cabeza, bastante bien. Entonces ella me explicaba personalmente, le llevábamos la comunión, cómo surgió este movimiento simplemente con una inquietud. Le llamaron al padre Richard para dar unas charlas ahí, en una de las casas de ese barrio de Palermo, el chico es. Y empezó, con motivo de la Virgen de Fátima, empezó a hablarles. Y ahí le dijeron, ¿y por qué no invitan a sus maridos para que vengan?
Por eso el movimiento familiar cristiano, como todos los movimientos de familia, va a todo el matrimonio y especialmente el bien que está haciendo a estas familias en el mundo entero. Eso es lo que debemos acentuar. Segundo, lo que más recalcamos los asesores es también las reuniones de grupo. En todos los movimientos se reúnen, pero esa apertura para que también en los grupos puedan apoyarse unos y otros. Lo vemos también con los sacerdotes jóvenes. Nuestros obispos están tratando también de ayudar a los sacerdotes jóvenes porque es un momento muy difícil esos primeros años. Entonces las reuniones de grupo, tanto de matrimonios, sobre todo jóvenes con mayores, les ayuda para transitar ese camino, esa belleza del matrimonio, pero transitarlo sobre todo unidos y bajo la protección también de nuestra Madre, la Virgen de Fátima, un poco que fue como la que inició todo ese gran movimiento. También hay una cosa que en varias de las diócesis y varias de las ciudades donde está el movimiento familiar cristiano se van constituyendo la capital de la familia, ¿no? Villallardino, donde más Rafaela. Entonces, el movimiento está influyendo mucho para que distintas capitales, trabajando también con los políticos, que la mayor parte son cristianos, ¿no? De nuestros políticos todavía son cristianos. Ah, bueno, entonces, ayudarles. Sobre la Biblia. Pero la mayoría, entonces, irles trabajando. Este es un trabajo así que se está haciendo en este momento, ya llevan unos cuantos años, y es muy hermoso ver llegar a un pueblo o a una ciudad de Argentina y otra capital de la familia. Entonces, eso también lo está fomentando mucho el movimiento. Y lo tercero que estamos fomentando mucho es la espiritualidad de comunión. ¿Se acuerdan cuando lo dijo ya es San Juan Pablo II, ¿no? Nos lo dijo antes de morir, después de, en ese documento que nos dejó número 16, espiritualidad de comunión. Es lo que estamos también tratando mucho en este momento, que el movimiento familiar cristiano trabaje con los distintos movimientos. Ahí tenemos un grupo que viene de Salta, lo trabajamos sobre todo varios años y se puede lograr. Es también un poco, creo que la gran tarea que tenemos aquí en Buenos Aires, y también formándonos para que todos los movimientos, cada uno por supuesto con su espiritualidad, como no integrar a la María, 3 veces reina, y a todos los hogares nuevos también con el Padre Fabio, irnos integrando para que mostremos ante el mundo esa comunión. El Papa Francisco en su exhortación sobre la alegría del Evangelio, si lo pide a toda la Iglesia que nos unamos, también es lo que yo le estamos inculcando mucho en el movimiento familiar cristiano, que nos abramos a todos los movimientos para trabajar unidos. También estamos abiertos a las preguntas y gracias por su atención. Yo solamente, ¿de dónde vengo? Dice. Yo vine en el año 70 a esta querida Argentina, y me pasé solamente 40 años en el norte argentino, en Salta y Cafayate. Ya hace 5 años me mandaron a esta selva de cemento a trabajar fuertemente, ¿no? Primero 4 años, yo cuento los días que estoy en cada lugar, en San Martín de Tours, donde nació el movimiento, hay una placa, y también, lo hemos puesto en un libro porque San Martín de Tours está bastante abandonado en la capital, a ver si le damos más fuerza también desde la familia, ¿no? Ya que San Martín de Tours tuvo madre cristiana y padre pagano, pero al final una buena familia. Y después de estar 32 años en la prelatura de Cafayate, 8 años en Salta capital, y ahora estos años aquí, estoy en el colegio San Agustín, en Las Heras y Agüero. Y también, por supuesto, con esa consejería de ayudar, de acompañar a los matrimonios, que es algo muy fundamental que debemos seguir haciendo todos porque son muchas las preguntas que te hacen y que debemos ayudar.
Así que yo traigo la experiencia del interior y tratamos también de vivirla aquí, en esta querida capital que también es el corazón de toda la Argentina, ¿no? Así que gracias. Ya hemos cumplido. Hola, les toca. Bueno, nosotros somos, le hemos dicho, Lili y Pedro Zanini, circunstancialmente responsables nacionales de Hogares Nuevos. El año pasado, por gracia de Dios, compartíamos en Roma el tercer congreso de movimientos, y nos hablaban y veíamos las realidades. Los movimientos son la esperanza de la Iglesia, nos decían ahí, y es importante ver el tema de la complementariedad que exige. El Papa Francisco nos recibió en una audiencia y nos hablaba de que por favor no enjaulemos al Espíritu, y verdaderamente uno se siente con todos sus remiendos y todo parte de esa historia. Entonces, bueno, le vamos a contar muy sucintamente qué es Hogares Nuevos y algunas cositas sobre las líneas pastorales, y después el padre va a hablar de lo testimonial porque él lo ve concretamente, ¿no? Bueno, Hogares Nuevos es una asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio y fue aprobada por el Consejo Pontificio para los Laicos en el año 2008. Somos un movimiento joven que surge y nace en Argentina. Nuestro fundador es el padre Ricardo Facci, que era párroco en su momento de una pequeña parroquia de una ciudad chica del sur santafesino, que es Rufino, y allí nace la inquietud de algunos matrimonios de pedirles que organice algo para ellos, porque no había una actividad para los matrimonios. Entonces se organiza el primer encuentro en ese momento, que fue en el año 1982, y luego el obispo de Venado Tuerto, de ese entonces, en el año 83, le pide que haga extensivo esto para la diócesis. En el año 85, un matrimonio que había hecho el primer encuentro se tiene que trasladar a Buenos Aires, a la provincia, por cuestiones laborales, y entonces ahí que sale y se hace en la provincia de Buenos Aires. Y en el año 1987, Monseñor Oñeñovich lo invita al padre Ricardo Facci, nuestro fundador, a un congreso nacional de pastoral familiar que se realiza en Tanti. Así es como tiene contacto con otros obispos de la Argentina, y ahí empieza a difundirse por Argentina. En el año, unos años después, 5 o 6 años después, el padre Ricardo es invitado a Chile y ahí empieza a difundirse por América Latina. Tan es así que ahora estamos en 15 países, entre América Latina, América Central, América del Norte, y también estamos en Europa, en España, en Rusia y en Italia. Hogares Nuevos cuenta con 2 sectores, con 2 ramas y con 2 sectores. Las ramas son el movimiento Hogares Nuevos, que nuclea los matrimonios, el movimiento Hijos de Hogares Nuevos, que comienza siendo un servicio para los papás en esa tarea indelegable que tenemos de educar a nuestros hijos, pero empieza como un servicio para ayudar a los papás. Y después hay 2 sectores que son las misioneras de la familia y los sacerdotes misioneros de la familia. Puntualmente en el movimiento Hogares Nuevos, que se trabaja con matrimonio sacramental, la intención es ayudar al matrimonio a descubrir su vocación y su misión. Y la espiritualidad de toda la obra en realidad es del cristocentrismo, es la apertura a la iglesia, el amor a la familia, y siempre basados en los dones de la humildad y de la alegría. El cristocentrismo porque todo lo hace Dios, todo lo hace Él, nosotros somos los instrumentos, y Él hace nuevos todas las cosas, hace nuevas las familias, ya sea la familia, el matrimonio y los hijos, o las familias que constituyen las comunidades de consagrados, ¿no? Porque son realmente verdaderas familias. La temática se maneja a través de un encuentro que dura 1 día y medio y luego una jornada más que se llama Service, que es un ajuste. Luego el movimiento Hijos de Hogares Nuevos tiene 5 niveles de encuentro para los niños que van de los 8 a los 30 años. Crecer, despertar, compartir, decidir y vivir. La misma temática se desarrolla en todos los niveles, sobre 3 pilares, que es soy hijo, me encuentro con Dios y formaré una familia. Es decir, que en el curso de unos 20 años se los va preparando para la formación de una familia dentro de un marco vocacional, obviamente discernir si la vocación es formar una familia, y luego se los va preparando, se intenta por lo menos prepararlos
desarrollando los mismos temas a lo largo de todos los encuentros con distintos niveles de profundidad, obviamente. Luego las consagradas, o sea, las misioneras de la familia, los sacerdotes misioneros de la familia, trabajan específicamente con los dos movimientos, prestando su tarea y colaboración en esos dos movimientos. Hablamos entonces de los carismas, hablamos de los niveles dentro de los hijos, de lo que hacemos como matrimonio y de los dos sectores, y todo trabajando con el matrimonio sacramental, pero con apertura. Sí, algunas cositas. Siempre decimos, es un movimiento de laicos. Tenemos solo 6 sacerdotes propios. Y la búsqueda del matrimonio se trata de generarlo de matrimonio a matrimonio. Es decir, quien invita a participar son matrimonios. Excepcionalmente los sacerdotes invitan y logran participar. Pero digamos, esto es muy importante, el tema de la parte laical. Es decir, el matrimonio a matrimonio. Inclusive se trata de evitar, puede ocurrir de persona a persona, pero digamos, siempre se pone el acento matrimonial. Tenemos el propósito de lograr regularizaciones, que es lo que compartimos con los otros movimientos hoy, de aquellos que no tienen impedimentos, entonces acercarlos, sacramentarlos. Una experiencia interesante para compartir, porque nació de la vida misma, no fue proyectado por el movimiento. En muchos lugares, hoy es muy extendido, en España funciona perfectamente y en muchas diócesis de aquí, el padre Ricardo Facci, que es el fundador, tiene un libro, que según él dice que no es el de los mejores, ¿no? Que se llama Construyendo el amor conyugal. Claro, pero digamos, ese libro particular, ¿no? No, tiene varios, pero digamos, ese es uno de los primeros y él dice que no es de los mejores. Pero a partir de ese libro se generaron lo que solo en la realidad le llamó los grupos CAC, porque Construyendo Amor Conyugal, que consiste en trabajos para parejas, sacramentadas o no, no importa. Normalmente se hace en forma grupal, a veces a nivel parroquial o a veces a nivel solamente laical. Esos grupos CAC desarrollan todo lo que tiene que ver con la parte humana del matrimonio, ¿no? Lo que diálogo y todas esas cosas, y ha dado unos resultados. Realmente nosotros tuvimos la oportunidad de estar en España y es impresionante, montones de matrimonios que antes de pasar por un encuentro eran parte de los grupos CAC. Y hay matrimonios, porque también hay algunos conceptos, es decir, el matrimonio natural, a veces porque sin impedimento están de hecho juntos, que son parte de los grupos CAC. Y algunos que nunca, por lo menos, van a poder participar por la falta del sacramento, se benefician. Es un dato por ahí interesante porque les permite trabajar ese aspecto. Una cosita chiquita es, el padre lo había dicho en su presentación, el tema del hijo es muy bueno. Nosotros trabajamos en familia y esta cosa de los hijos generan a veces milagros. Últimamente, ya del principio se hacía, pero se va generando el tema de la participación de quienes no son hijos de hogares nuevos en la actividad del movimiento. Originariamente, en los últimos niveles de los encuentros, donde se habla muy fuertemente del tema del noviazgo en preparación al miras al matrimonio, aquellos que tenían novio o novia que no eran del movimiento podían participar de esos encuentros con el propósito de ir preparándose. Hoy esa alternativa se extiende a niveles inferiores y también a unas misiones que se hacen de modo familiar. En algunas realidades se viajan con los hijos. Hay unas cosas, digamos, una realidad muy linda, que es la comunidad de universitarios, que funciona muy bien. Los que somos del interior y tenemos hijos o alguna vez hemos pasado por la universidad, que no es en nuestro lugar, es importante tener un apoyo, un punto de encuentro. Ellos se reúnen una vez por semana, tienen su misa, funciona en Rosario, en Río Cuarto y en Córdoba por ahora. Eso es interesante. Hemos visto, lo contamos siempre porque esto es interesante, hijos que han logrado que sus padres hicieran el movimiento o participen porque de los encuentros, porque son amigos de hijos de hogares nuevos y entonces quieren participar de las actividades del movimiento y han invitado ellos a sus padres para participar. Y también la otra realidad de matrimonios que han pasado por los encuentros, han dejado de participar y vuelven porque sus hijos quieren participar y entonces los retoman. Solamente les cierro, antes de darle la palabra al padre, con algunos datos, con motivos de intentar obtener el reconocimiento de la Santa Sede.
se hizo una serie de relevamientos, se consiguieron algunos aportes de obispos para apoyar, digamos, el movimiento, y hemos traído algunos datos que por ahí se los queremos volcar. De todo ese análisis se podía ver que toda la familia hablaba un mismo lenguaje en orden a la espiritualidad que se aplica a lo cotidiano. Se encontraba un altísimo porcentaje de perseverancia en los matrimonios que participan de los encuentros. Se encontraba una sólida y feliz familia, en muchos casos, contentos, dichosos y agradecidos a Dios de perseverar. Dentro del movimiento, aunque no falta, pero hay un escaso el porcentaje de separaciones y divorcios. El tema de participar con hijos muestra a familias formadas por hijos de hogares nuevos, donde la mayoría vuelven ya en carácter de matrimonio a participar. El padre, esto es una broma, ¿no? Pero dice el padre, como se dice, ganchero, trata de que los hijos se casen, y hay montones de hijos con hijos casados. Como les decíamos de las misiones, tratamos de que la familia sea la protagonista de la acción evangelizadora, familias que misionan a familias. De los datos que teníamos de una encuesta, el 67% de los matrimonios tienen responsabilidades pastorales en el ámbito parroquial o diocesano. Encontramos muchos padres educadores en la fe. El encuentro o el movimiento te impide desatenderte de tus hijos. No funciona. Los hijos son parte y reclamos. Y después ahí los obispos eran muy generosos en sus apreciaciones y hablaban de los testimonios de muchas familias que encontraban a Cristo, el esposo, la esposa, los hijos, pudiendo ser felices. Y lo que decíamos, el padre tiene una aspiración, es una frase pero muy linda, que dice que las familias tienen que ser trozos de cielo en la tierra. Y bueno, el padre Germán, como es asesor diocesano y trabaja con comunidad directa, le puede hablar de algunos testimonios concretos de lo que es Hogares Nuevos en su parroquia, en su diócesis. Gracias. ¿Qué es lo que le quita el sueño al Espíritu Santo? No manches que no sabe. No.